¿Dónde están las juventudes? Bueno, le damos una cordial bienvenida a nuestro profesor Adán Coromoto Chávez Frías, candidato de la Juventud Barinesa. Y bueno, que además, profe, estamos junto a la Juventud de Barinas, nos sentimos realmente complacidos de su presencia, porque para nosotros usted es un símbolo de lucha, de experiencia y de vida. Y bueno, para nosotros, la Juventud de Barinas, sentimos una curiosidad necesaria, indispensable, por conocer toda su vida, su trayectoria a profundidad. Y bueno, de tenerlo aquí, además de que sea un Adán entre chamos. Y además también nuestro podcast se llama Con el Chamo Adán. ¿Qué les parece? Parte de las personas que nos acompañan, todos los compañeros de los distintos sectores de nuestro estado, profe, nos acompañan compañeros del sector de estudiantes, sector universitario, pioneros, jóvenes políticos, médicos, deportistas, cultores, y entienden los transportistas, cristianos y emprendedores. Bueno, pues la dinámica es muy sencilla. Tenemos un panel con 15 compañeros y compañeras. En este panel se van a elaborar, digamos que, preguntas sencillas. Las preguntas son al azar. Y dentro del panel de 15 tenemos una elaboración de 12 temas. Estos temas son variados, son al azar, como dijimos. Van a venir de estos 10 panelistas que están acompañándonos en este círculo, y tenemos 2 del público. Y bueno, profe, sin más preámbulo, vamos a arrancar con nuestro hoy que tenemos. No sé si quisiera, antes de que empecemos con las preguntas, dar unas palabras. Bueno, sí, como no. Dame un gran abrazo a todos y a todas. Que son como mis hijos y mis hijas. Toda la juventud barinense y toda la juventud de la patria. Y agradecido por esta invitación. Es una maravillosa oportunidad para compartir con todos ustedes. Y a la orden entonces, pues, para ver cuáles son las preguntas esas que me tienen por ahí. ¡Chan, chan, chan, chan! Me advirtieron que había unas que podían ser un tanto tendenciosas. Vamos a ver si es verdad, pues. Adelante. Bueno, vamos a Tengo que meter la mano aquí. azul, sí, tiene que meter la mano para acá. ¿Cómo se llama nuestro podcast? Adán entre chavos y con el chamo. Vamos a decirlo todo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bueno, profe, sin preámbulo, al azar. La mano caliente, 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 la mano caliente. ¿Quién la habla? Yo mismo. Número 1, educación. Educación. Qué causalidad, ¿no? Nada, bueno, profe, el compañero Abraham Gutiérrez, él es estudiante del 4º año de bachillerato del Liceo Juan Ramírez La Avanzadora. Él es del municipio Bolívar, Barinitas, es de la Organización Bolivariana Estudiantil, tiene 16 años y es secretario nacional de Cultura. Hola, profe, cuéntenos, ¿cómo era usted de estudiante? Además, ¿qué momentos recuerda usted divertidos de esa época? ¿Y qué cambios ha visto usted a través del tiempo en la educación? Gracias, hijo. Oye, es una pregunta muy, muy interesante. Vamos a tratar de resumirla, ¿no? Porque hay bastantes cosas por decir ahí. Fíjense, cuando yo tenía una edad, comencé a militar en el movimiento de izquierda revolucionaria, en el MUR. Allí comenzó mi época revolucionaria que me ha traído hasta acá. Este chamo Adán está cumpliendo 72 años. Hombre de Dios y santa que sea mucho más. Bueno, fíjense, en esa época, a los 16 años, yo estudiaba 4º año de bachillerato, igual que tú, ¿no? Exactamente. 4º año de bachillerato en el Liceo de León, que está por aquí cerca.
Era el único liceo que existía en el estado prácticamente. Es uno de los cambios. En esa época, fíjense, muchachos y muchachas, nosotros tuvimos que salíamos de nuestros pueblos. Ustedes saben, nosotros somos de Sabaneta, capital ahora del municipio Alberto Arbelo Torrealba, y los muchachos y las muchachas que no podían salir de sus pueblos, que además eran la mayoría por la situación de pobreza en la que se encontraba nuestro pueblo en general, pues se tenían que quedar sin continuar los estudios al egresar de sexto grado de la escuela primaria. Nosotros tuvimos la fortuna, los hermanos Chávez, de ir saliendo uno a uno con grandes esfuerzos de nuestros padres. Pero efectivamente teníamos una pequeña ventaja ante los demás muchachos y muchachas de nuestra época, porque nuestros padres eran maestros. Unos momentos después. Ahora, sobre todo después que Chávez comenzó la revolución bolivariana, después que inició este proceso de construcción socialista, tenemos N cantidad de liceos en todo el país. Una cantidad maravillosa de liceos bolivarianos en todo nuestro estado. Todos los municipios tienen más de un liceo. En aquella época solo existía liceo público, el Liceo Neri. Y bueno, entonces yo estudiaba el cuarto año cuando tenía tu edad. Revolución Bolivariana transformó completamente el sistema educativo, comenzando por la educación inicial, con las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos, las universidades. Esta revolución, ustedes saben, ha creado más de 60 universidades para asegurarle el cupo a todos los muchachos, a todas las muchachas que egresan de bachillerato, tienen su cupo asegurado. Aquí podemos decir que el que no estudia es porque no quiere. Eso, a pesar de las grandes dificultades que nos han creado a través del cerco económico, de los empeños del imperialismo norteamericano de acabar con nuestra revolución, y una de las últimas tácticas es el gran cerco económico que nos han implementado. A pesar de esas dificultades, la educación, igual que los demás planes sociales en el país, no se han detenido. Una muestra es precisamente la Albellez, donde algunos de ustedes han estudiado, han egresado, otros están estudiando, y otros con este carajito de cuarto año va al quinto año, y luego, si es en la Albellez donde quiere estudiar, allí tiene su grupo totalmente asegurado. Grandes cambios gracias a la revolución bolivariana. Y damos clase también, bro. Sí, damos clase también. Ah, y Juan es profesor. Hay otro profesor aquí de este grupo. Sí, profe, mira, y aquí en confianza, porque muchos me preguntaron, mira, pero ¿será que le preguntamos? ¿Será que no? Yo, claro, vamos a preguntarle, fuera el chinazo, fuera el chinazo. Profesor, en algún momento de su vida usted lo rasparon. Como todo estudiante, ¿qué estudiante no ha raspado? Parece la mano lo que no puede. Pero en bachillerato jamás. Mi promedio de bachillerato, si mal no recuerdo, es de 18. La primera vez que me dieron una nota de aplazado, yo quería que me tragara la tierra. Me sentí sumamente mal. Algunos compañeros de residencia donde vivía, allá en Mérida, me daban ánimo, ya no vale, si es primera vez que te raspas, no, a mí me raspó como 10 veces. Eran veteranos, profe, eran veteranos. Y se relaciona eso con la otra anécdota. El primer examen que presenté en la universidad, por supuesto entonces el primer semestre, Matemática 1, presento el examen, salí preocupado porque sentí que no había respondido como tenía que ser. Y cuando dan las notas, saqué 11. Primera vez que yo sacaba una nota tan baja. Y llegué a la residencia sumamente preocupado ya. Aunque no estaba aplazado, tenía una nota baja. Entonces yo llego ese día que me dan la nota de Matemática 1, el primer examen. ¿Y cómo saliste?
Que no, hombre, salí mal, saqué 11. Uno de ellos me dice, 11. No, tú eres un genio, muchacho. Tú eres un genio. Yo he presentado matemática 1 como 10 veces. Nuestro querido Hugo, a pesar de la gran inteligencia que siempre tuvo, le costaba la química. Y sobre todo, esa de quinto año, por la metodología del profesor. Y bueno, le rasparon química. Y no sé si ustedes saben ese cuento, que él entró a la academia militar por ser beisbolista, ¿no? Porque él, además de ser buen estudiante, fue buen pintor, cantaba, escribía poesía y fue tremendo pelotero, porque fue realmente un gran beisbolista. Crítica. Juan Guevara, un escritor, sociólogo, profesor universitario, responsable de la Juventud Socialista por el Estado Barinas. Ay, gracias. Bueno, profe, en esta pregunta le queremos, nos gustaría saber qué papel le corresponde asumir a la juventud cuando usted gane y asuma la gobernación, y como gobernador, ¿cómo podemos apoyarle desde la juventud? Excelente pregunta. El papel tiene que ser de protagonistas. En primera línea, la juventud, la vanguardia, primera línea, protagonista. Por tanto, dependiendo de los perfiles de cada uno, que ustedes me harán llegar, los solicitaré una vez que asumamos la gobernación por tercera vez. Revisaremos los currículos y nos iremos situando en diferentes responsabilidades para que toda esa juventud, junto con nosotros, la juventud acumulada, sigamos construyendo socialismo bolivariano. Vamos a ver. Transporte. El compañero Michael Sánchez, un líder joven del sector motorizado, el compañero es mototaxista, es ingeniero en sistemas. Y adelante, hermanito. Aplauso para Michael. Michael Jr. Michael Jr. Bueno, me encuentro un poquito los estereotipos aquí y las preguntas de lo que ya usted más que nadie sabe, que es política y que es educación. Estamos un poquito más con su vida personal. Ay, papá. Profe, antes conquistar era todo arte. Se usaban distintas técnicas para chancear, conquistar o echar los pueblos. Y algunos eran infalibles. Queremos saber cómo lo hacías tú, cómo chanceabas, cómo conquistabas y echabas los pueblos en tu época. Oye, fíjense, yo siempre he sido muy tímido. Y entonces casi siempre me echaban los perros a mí. Vamos a ver. Pregunta del público. Dice aquí. Se prendió esa. ¿Quién se amor? De la nada. Bueno, pero mi nombre es Tamara García y entonces esta pregunta que le voy a hacer es como especie de una dinámica. Es pregunta rápida y respuesta rápida. No son tan desarrolladas. Color favorito. Azul. Animal favorito. Caballo. ¿Prefiere playa o montaña? Montaña. ¿Es madrugador o trasnochado? Madrugador. ¿Película preferida? Oye, hay varias. ¿Es papá? De la más viejita, El último tango en París. Eso, allá vaya. ¿Es más de verano o de invierno? De verano. ¿Cine o teatro? Los dos me encantan. ¿Qué superpoder le gustaría tener? ¿Y por qué?
No, si se puede llamar superpoder, la sabiduría sería lo que me gustaría que vaya creciendo a medida que sigan pasando los Ya todos años. sabemos por qué. ¿Qué red social utiliza más? X. Si ves películas en Netflix, ¿me puedes recomendar una? Gambito de dama. Ah, esa es una serie buena, sí. ¿Cuántos nietos tienes? 9. Eso es todo, gracias. Eso. Gracias, amor. Ciencia. Eso, aplauso para Moisés. Moisés Rueda es estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas, con el núcleo en Barinas, tiene 19 años, es un joven innovador y científico, promueve el desarrollo de software y promueve la construcción de robots. Adelante, hermano. Bueno, hola, profe. Para empezar, pues en nuestro territorio nacional existe el Programa Nacional Semillero Científico, ¿sí? A través de, bueno, mirando alrededor se puede dar cuenta de que por allá hay pues un kit de lo que diríamos química y por aquí podemos encontrar pues las invenciones e innovaciones robóticas que estamos presentando a través del mismo ministerio. Nosotros, participando con el Programa Nacional Semillero Científico, pues acercamos a lo que serían los jóvenes, a lo que son las ciencias, ¿sí? Como lo son la biología, la química, la matemática, la robótica y también, pues a través de la química y la biología, además de esas áreas, ¿sí? También los acercamos a lo que es la física más específica a través de propiedades fisioquímicas y etc. Tengo una pregunta, ¿sí? Según el avance de las nuevas tecnologías y como los robots y la inteligencia artificial se acercan cada vez más a nuestras vidas, ¿qué valoración tiene usted y a través de su experiencia en esta vida, qué piensa usted al respecto de la inteligencia artificial y qué cree que nos depare para el futuro con ella? La inteligencia artificial es un avance extraordinario de la ciencia. Para nosotros, los de juventud acumulada, a mí me pasa, estoy seguro que a la mayoría, si no a todos y a todas, los que tienen edades como la mía, parece que estuviésemos viviendo en un mundo de ciencia ficción. Cuando nosotros teníamos la edad de ustedes, pero ni se soñaba contar con adelantos como estos, ¿no? Fíjense, la primera computadora que yo conocí allá en la UNA ocupaba un cuarto. Era una cosa gigantesca. Las primeras computadoras que inventaron para poder procesar datos. Y eso no tenía teclado. Bueno, había una maquinita aparte donde se perforaba. Lo que se utilizaba eran unas tarjetas perforadas. Y por supuesto, lo que allí se procesaba era una cosa mínima comparada con lo que se hace hoy día, ¿no? Y bueno, se fue avanzando en todo esto de los procesadores de datos y llegamos a la inteligencia artificial. Como dije, grandes avances de la ciencia, pero aprovechemos la oportunidad para decir, llamar la atención, sobre todo a ustedes, muchachos, muchachas, hay que tener mucho cuidado con esos adelantos, ¿verdad? Así como con las redes sociales. Bueno, todo eso es inteligencia artificial. Hay que saber usar esos adelantos para el bien y no para el mal. Quién sabe hasta dónde iremos a llegar, porque realmente se abre todo un mundo fabuloso con ese desarrollo de la inteligencia artificial. Pero, ojo pelado, debemos desarrollar esa ciencia para el bien. Hay transnacionales encargadas de desarrollar estas ciencias con grandes cantidades de dinero otorgadas por el imperialismo norteamericano, que van desarrollando este tipo de adelantos para intentar invadir, dominar pueblos. Ahí es donde está el peligro del que debemos estar siempre
alerta. Pero por supuesto que también para poder contrarrestar de alguna manera estas situaciones, pues debemos nosotros conocerlas. Es bien importante que los chamos, las chamas de hoy, estudien todo lo relacionado con el desarrollo de estas ciencias, ¿no? Chan, 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 chan. Vamos a ver, vamos a ver. A la cuenta entra, el profe le dice, 1. Cultura. Ajá. En cultura Carlos. tenemos... Carlos Vázquez. Él lo presento yo, porque yo lo conozco más que medio liso. Decía, Adelante, excelente. ¿todavía se dice eso? No, porque los medios ahora no existen. Él no conoce el medio. Es la mitad de un real. Y el real, la mitad de un bolívar. Se imprimían así en las moneditas. El medio era chiquitico, el real un poquito más grande y el bolívar sí lo han visto, ¿no? En moneda. Bueno, entonces había ese viejo dicho, aquí en el llano, más conocido que medio liso. Porque entonces las monedas que más se usaban, que más circulaban, entonces se iban perdiendo lisas, se les iba borrando la impresión de la cara de Bolívar, se iban poniendo lisitas de tanto usarla. Entonces yo conozco a Carlos más que medio liso. Tercer año de bachillerato en el Liceo Hugo Chávez de Ciudad Tabacare. Cantor de Ali Primera, un seguidor de Ali Primera. Bueno, profesor. 14 años. Bueno, profesor, ya he cantado varias veces con usted. Interesaría preguntarle sobre las canciones de su época y haga un top 5 de las canciones, de sus canciones favoritas. Y cantemos juntos una canción. Fíjate, de la época nuestra, cuando yo tenía, sobre todo más o menos por aquí, por los 16, los 17 años, surgió una buena cantidad de cantantes en nuestra América que se hicieron famosos. Seguramente ustedes han oído algunos, ¿no? Por ahí, porque siguen sonando. Y a través de sus padres, de sus abuelos, seguramente los han oído. Uno de ellos fue el argentino Sandro. ¿Han oído a Sandro? Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas sentencias de un camino nunca deben faltar. Creo que se llamaba los 007. Logar, había otro. Otro argentino, Leonardo Fabio. ¿Han oído a Leonardo Fabio? Que además fue un cantante progresista, fue revolucionario. Aunque grabó canciones comerciales, como se llaman, pero fue revolucionario. Yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo en Cuba. Hoy la vi. Fue casualidad. Vaya. Estaba en el bar. Estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le Yo le sonreí. sonreí. No me quise hablar. Me pidió que no, Dijo que no, que otra vez que otra era. vez era. Fíjate, un top 5. Ahí está Fiesta en el Orsa, Adiós Barrancas de Arauca, Flor Sabanera, por lo menos esas 3. Esas vienen de esa época. Y no podemos olvidar a Ali Primera. Hay que meter a Ali Primera. Nosotros nos formamos oyendo las canciones, siguiendo el ejemplo de Ali Primera, la canción necesaria. Ahí podemos incluir 2 y tenemos el top 5, ¿verdad? Sí. Ahí está la que tú cantaste ayer en el acto de la Rodríguez Domínguez, Adiós el dolor mayor. Y la que nunca puede faltar, Blanquísima Gaviota. Eso. Con todo y el catarro, que Izarra dice que es mentira. Vamos a cantar Blanquísima Gaviota, pues. Blanquísima Gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima Gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento,
y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca, blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca, blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Del público. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, papá! Se prendió esa. Mi nombre es Michelle Pérez y para romper un poquito del protocolo que tenemos en este podcast, nosotros queremos que nos sueltes unos pasos prohibidos. ¿Qué significa eso? Es un baile que usted nos va a demostrar en este momento con una canción que está en tendencia en nuestra juventud. Profesor, las armas secretas, es momento de activarlas. Báilalo, Rocky. Ta, 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 ta. Báilalo, Rocky. Báilalo, Rocky. Suéltalo, Rocky. Suéltalo, Rocky. Tiene enredado. Deporte. El deporte nos acompaña. La atleta de alto rendimiento. Ya está en la vida del gran ruido. Un atleta de alto rendimiento con una carrera deportiva de 18 años. Desde comenzó cuando tenía un año. No tanto, pero... Campeona sudamericana, categoría cadete y juvenil. De nuevo esgrima. Aquí creo que lo dice, ¿no? Es atleta de esgrima. 4 ediciones siendo atleta del año del estado de Barinas. Muchísimas medallas a nivel nacional e internacional. Y más recientemente equipo nacional del último circuito olímpico. Logrando tercer lugar en el campeonato panamericano. Así aquí se esgrima en el equipo de sable femenino. Mejor ranking internacional de las atletas venezolanas en sable femenino año 2023-2024. Aviángela Ruido, adelante. Bueno, profesor Adán, yo recuerdo que hace unos más o menos, digamos que 12 años atrás, creo yo, aproximadamente, recuerdo que la ciudad deportiva estaba en óptimas condiciones, todo funcionaba excelente y también recuerdo esas caimaneras que ustedes se lanzaban ahí en softball al lado del club que está allí al lado de la ciudad deportiva. El club de PDVSA. Pero retomando esa época tan bonita donde funcionaba todo eso y donde usted era nuestro gobernador, quiero preguntarle cuál sería el proyecto para recuperar nuestro deporte a nivel estatal. Bueno, el proyecto es continuar con lo que hemos venido realizando desde que comenzó la Revolución Bolivariana. Efectivamente, esos proyectos aquí en Barinas fueron coartados o cortados, ¿verdad? Se detuvieron y, como sabemos, en un ejemplo en la ciudad deportiva, se deterioraron por estos 4 años de gobierno nefasto de la derecha que hace vida aquí en Barinas, ¿no? Porque fíjense, muchachos, muchachas, yo creo, es una opinión muy particular, que además de ser una línea fundamental de la revolución, el deporte, porque forma parte de la educación y de la formación integral de todos y todas, ¿verdad? Además de los estudios formales, bueno, la cultura, el deporte, el escribir,
el debatir, la batalla de las ideas, todo forma parte de esa formación integral. Pero además de eso, yo pienso que el que nunca ha jugado ni metra, es difícil que sienta verdaderamente lo que significa estimular, promocionar, fortalecer el deporte. Y yo creo que uno de los casos es precisamente el del actual gobernador. Yo creo que ese ciudadano no jugó ni metra. No hace nada. Vamos al tercer capítulo. Universitario. Ajá, aplauso Carabinero Morales. Fue primer estudiante de la UNEFA, es delegado de la Federación Venezolana de Jóvenes Estudiantes y estudia Ingeniería en Sistemas. Los principales sueños de todo chamo vendrían siendo estudiar, muy importante, formar una familia, tener un hogar y trabajar. ¿Nos puedes contar cuál fue tu primer empleo? Bueno, sí, cómo no. Mi primer empleo oficial fue profesor de educación media. Cuando estaba haciendo mi séptimo semestre en la Facultad de Ciencias de la UNA, me ofrecieron unas horas en un liceo privado, en el Colegio La Salle de Mérida, que tiene su reconocimiento por buen funcionamiento, aunque es un liceo privado, se trabajaba, por lo menos en aquella época se trabajaba muy bien allí. Casi 3 años como profesor de física de tercero y quinto año, porque había otro profesor para el cuarto año. Incluso yo me gustó siempre la docencia, ¿no? Y esa fue una gran escuela para mí. Emprendimiento. Ajá. En emprendimiento tenemos al compañero Reinaldo Chávez. Compañero Reinaldo. Compañero Reinaldo, él es emprendedor del área de servicios, ingeniero en desarrollo endógeno y tiene 32 años. Adelante, hermano. No, saludos, profe. Sabemos que producto de la pandemia y producto también del bloqueo económico que ha tenido nuestro país, han surgido muchas actividades de emprendimiento económico, entre ellas navarrería, pastelería, eventos de comida rápida, etc. ¿Qué papel va a jugar la juventud emprendedora en este nuevo periodo que estamos seguros que vamos a tener con usted al frente? Y bueno, si usted come alguna comida rápida, ¿cuál es su favorito? Primero, como dije antes, una pregunta parecida, la juventud tendrá papel estelar en el gobierno revolucionario que emprenderemos una vez que ganemos la gobernación. Y con el apoyo del gobierno nacional, bueno, elaboraremos los proyectos necesarios y solicitaremos recursos para esa juventud emprendedora, que además es un plan que ya viene desarrollando el presidente Maduro a través de los circuitos comunales de las comunas. Aunque no, esos proyectos no necesariamente tienen que encaminarse solamente por allí, pero es un buen inicio y la manera de repuntar, de mostrar cómo repunta el Estado comunal, cómo se va consolidando la construcción del Estado comunal, y ustedes saben que la juventud ahí tiene papel fundamental. Así que una de las cosas importantes que me atrevo a recomendar acá es que joven, muchacho, muchacha, que todavía no se haya incluido en un consejo comunal para luego formar circuitos comunales, comunas, háganlo, porque por allí es donde van a asegurar su participación y ese protagonismo del que estamos hablando, y cuentan con todo nuestro apoyo, con todo nuestro apoyo. Y bueno, yo generalmente poco como comida rápida, ¿no? Pero de vez en cuando me lanzo mi hamburguesa. Misiones jóvenes. Ajá. Tenemos ahí a la compañera Natalia Canales, jefa de la Gran Misión Venezuela Hoy y estudiante de Derecho. Adelante, Nati. Sí, profe. Bueno, es un placer estar aquí con usted hoy. Mi pregunta es, muchos de nosotros conocemos una de tantas historias que usted tiene con el comandante Chávez, y es la historia del Morral. Pero quizás hay muchos jóvenes que aún no la conocen.
yo quisiera preguntarle, ¿qué siente usted en su corazón, en lo profundo de su ser, cuando habla de esto? El recuerdo del Morral, porque fue una dedicatoria que él me hizo en un libro que me regaló en diciembre de 1982, imagínense. Imagínense el tiempo que había pasado. Y ese libro con esa dedicatoria, realmente yo tenía tiempo que no lo veía. Pero me llegó el recuerdo así clarito. Y yo dije, bueno, de repente es el momento, en esta especie de despedida por ahora, hacer esa mención, pues. Porque realmente fue como algo premonitorio del comandante, ¿no? En esa dedicatoria, en ese libro, en esa novela que se llama País Portátil, que le recomiendo a quien no la haya leído, búsquenla por ahí. Entonces es donde él, en esa una larga dedicatoria, hace mención al Morral, porque en una parte donde dice, nosotros hemos ido llenando nuestros morrales con nuestros sueños. Hemos ido llenando el morral con nuestros sueños, el morral que cada uno lleva consigo. Y entonces finaliza diciendo que si en algún momento alguno de los dos no puede continuar, pues es deber del otro tomar el morral, echárselo al hombro y seguir el camino. Entonces, bueno, eso fue lo que yo recordé, hice la referencia allí para digamos, además del por ahora, por la siembra del comandante, dejar constancia que bueno, que iba y voy, como lo hago, con la compañía de todos ustedes, con el apoyo de todos, la gran mayoría del pueblo venezolano y más allá de nuestras fronteras, cómo vamos efectivamente cumpliendo con ese compromiso, llevando el morral y llenándolo de los sueños que se van concretando. Elba Chávez. Elba Chávez. Elba nuestro nuevo triunfo, amigos. La última, Zorro. Salud. En salud tenemos a la compañera Miladri Vivanco. Ella es interna de pregrado de la carrera de medicina, emprendedora, tiene 24 años. Su cumpleaños es una fecha patria. ¿Qué le parece, profe? Pues cumple el 19 de abril. Así es. Adelante, hermana. Así es, mi profesor, mi amado mes de abril, un abril de lucha, de batalla, de victorias, un abril de independencia, un abril donde se celebra también el Día de la Tierra y el mes que nos vio nacer. Quería comentarles que evidentemente todas las familias tienen anécdotas, recuerdos o momentos. Quiero preguntarle qué vivencia, bien sea un momento que lo haya marcado o una travesura de niños con su hermano Hugo. ¿Qué le diría a ese Hugo hoy en día, a ese niño? Hugo, que era más travieso que yo. Claro, pues yo siempre fui más tranquilo, yo era tímido, como le decía, yo sigo siendo muy tímido, aunque parezca mentira. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y qué no? Estaba tratando de agarrar una de las arañas que ya estaban listas. La abuela tenía unas tablas de madera, con unas bateítas de madera, para colocar las arañas, ¿no? Entonces ella iba sacando y nosotros en la ayuda, porque ella siempre también muy protectora, cuidado se queman, no metan la mano para acá, tal. Entonces le ayudamos, era colocándole el azúcar. Entonces se hace el montoncito con las lechosas picaditas, ya cocidas, pues el dulce, y se le echa un poquito de azúcar encima. Y eso es el toque final. Entonces nosotros ayudamos colocando el azúcar. Y entonces Hugo estaba tratando de agarrar una de las que ya estaban listas y moverse hacia un lado para comerla, ¿no? Y entonces yo le eché paja, ¿no? Hugo se puso bravo conmigo, pues, porque le eché la paja. Y entonces después andaba buscando cómo desquitarse, ¿no? Estaba buscando cómo desquitarse. Y yo no recuerdo exactamente qué fue lo que yo hice, así como que él consiguió la oportunidad de acusarme él a mí.
como que fue que la abuela, porque otra de las tareas que nosotros hacíamos era regar las matas. La abuela tenía un jardín hermoso y que cuidábamos entre los tres, ¿verdad? Y entonces una de las tareas era regar las matas, y así en las tardecitas, como esta hora, era la hora ideal para regar las matas. Entonces un día le tocaba a uno y otro día me tocaba a mí. Entonces creo que fue eso, que me tocaba a mí regar las matas, y entonces yo estaba echando el carro, ¿verdad? Estaba aquí regando aquí poquito así, y a las demás allá no les estaba echando. Entonces Hugo fue y me acusó, se desquitó. Mamá Rosa, nosotros no le decíamos abuela, sino Mamá Rosa. Mamá Rosa, mira, Adán no está regando bien las matas. Entonces llegó la abuela y que me regañó. Entonces ella y que nos regañaba, pero eso era puro amor, pura ternura, pura dulzura. Gracias, profe, por generar este espacio con nosotros. Ya para finalizar, y bueno, para usted. Están terminando los 45 minutos que dije. Estamos en el minuto 43. Además de que para nosotros, le tenemos mucho respeto, mucha admiración. Nos gustaría finalizar escuchando qué le pareció el espacio, cómo se ha sentido y qué mensaje tiene para la juventud. Bueno, me he sentido muy bien. Me sentí tan bien, fíjense, me sentí tan bien que conté lo del morral y no se me quebró la voz. Es cierto, ¿verdad? Esa es una muestra de lo bien que me han hecho sentir y les agradezco. Le tengo que agradecer a ustedes todas estas muestras de cariño, de respeto, como tú dices, siempre se agradece, de solidaridad, de acompañamiento. Y bueno, el mensaje se relaciona con eso. No duden, muchachos, muchachas, que en este proceso seguiremos siempre juntos, ¿verdad? Y que la edad no es un límite, es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros ofrecemos la poca experiencia que estos años que hemos vivido nos han permitido acumular, pero también sabemos que con ustedes se aprende mucho. Entonces, estos contactos con ustedes hacen que se fortalezca nuestra conciencia revolucionaria, nuestro compromiso con el legado de Chávez, y eso es aprender, ¿verdad? Dentro de ese aprendizaje, el sentirse bien, el sentirse entre hijos e hijas, sentirse en familia. Somos la familia bolivariana, la familia de Chávez. Entonces, siempre juntos continuaremos por este camino que señala el comandante. Comandante Eterno siempre señalará el camino justo, el camino necesario. Construcción de socialismo bolivariano para la felicidad de todos y todas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga.